queridos hermanos, queridas hermanas. Sean todos bienvenidos a una nueva transmisión del Instituto Vida para Todos. Nosotros estamos dentro del tema general, el Evangelio de Juan, palabra, vida y edificación. Y llegamos al mensaje número 20, que tiene por título El modelo de Jesús en la obra de Dios. Los versículos son Juan 5, del versículo 19 al 30. Gracias a Dios, hemos percibido a través de la revelación del Espíritu que los escritos de Juan son muy profundos. Y al mismo tiempo, Juan usa palabras muy simples. Eso da una impresión a las personas que el Evangelio de Juan es muy fácil y es muy indicado para recién convertidos que no tienen el hábito de leer la Biblia. Ellos dicen que el Evangelio de Juan es muy simple, muy sencillo, pero los escritos de Juan son muy profundos. Este texto que vamos a abordar hoy prueba que esta palabra es muy profunda. Esta misma porción que vamos a disfrutar hoy no es mencionado en ninguno de los otros 4 evangelios. Voy a leer el versículo 19 solamente para que ustedes entiendan. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Hermanos, este principio fue establecido por Juan aquí en el Evangelio de Juan. Jesús era el propio Dios. Por obediencia al Padre y para que pudiese realizar la voluntad del Padre, Él se humilló tornándose un hombre. Vino a la tierra a realizar la obra de Dios. Pero dejó claro a todos nosotros que Él en sí mismo nada podía hacer. ¿Tú no crees que Jesús era muy capaz? Él tenía mucha capacidad para hacer la obra de Dios. Juan quiere establecer un principio para todos nosotros. Y ese principio es tan profundo que durante los 20 siglos de la historia de la iglesia, él no fue observado. La mayor parte de la historia de la iglesia, los siervos de Dios se encontraban muy capaces para realizar la obra de Dios.
Pero Jesús deja un principio importantísimo, principalmente para nosotros, los trabajadores de la última hora. Muchos siervos de Dios dicen que son muy conocedores de la Biblia, conocedores de métodos de cómo administrar la iglesia y muy capaces en campañas de evangelismo, de evangelización, y muy capaces de apacentar, pastorear para que el rebaño de Dios quede en su iglesia. Pero Jesús vino a hablar exactamente lo contrario. Jesús dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Queridos hermanos, este principio es tan precioso. Porque Lucifer, él tomó el camino de la capacidad propia, de la propia capacidad. Señor Jesús. Ezequiel 28. Ezequiel 28, versículo 12. Así dice el Señor Dios. Tú eres la simiente de perfección, lleno de sabiduría. Y este ser que nosotros del que estamos hablando, guarden esta porción que vamos a volver. Vamos a ir a Isaías 14. Isaías 14:12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana, oh lucero hijo de la mañana? De ahí tomamos prestados el llamado cuando él es llamado de Lucifer. Y esta palabra Lucifer viene de la Vulgata latina, estrella de la mañana. Y aquí también lo llama hijo del alba. Hijo del alba debe indicar que él fue el primero entre los ángeles cuando fueron creados. Eso indica que antes de su rebelión, él era el príncipe, teniendo la más alta posición del universo. Él debe haber usado toda su sabiduría y capacidad para servir a Dios. ¿Qué es? Que es normal, que es natural. Volvamos a Ezequiel 28. Él era el sello de la perfección. ¿Quieres conocer quién era la criatura más perfecta en aquel tiempo? Entonces solo deberías mirar a Lucifer.
El versículo 13 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. No voy a leer las piedras preciosas. De esmeralda y oro los primores de tus tamboriles. Y los ornamentos aquí son los instrumentos musicales que eran dedicados a los príncipes. No dia em que fosse criado, foram eles preparados. En el día que fuiste creado, fueron preparados para ti en el día de tu creación. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Él hacía parte de un grupo especial de ángeles que son llamados de querubines. Querubín grande protector, versículo 14. Responsables de guardar la gloria de Dios. Él podía andar entre los privilegiados. Versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. Él debe haber servido a Dios con toda su habilidad, usando toda la sabiduría que Dios le dio. Debe haber hecho un excelente trabajo. Su trabajo era tan excelente que le daba orgullo por la perfección de él, hasta que se halló en ti maldad. Hermanos, cuando el hombre se encuentra muy capaz y hace obras perfectas para Dios, acaba finalmente enorgulleciéndose. Eso es inevitable. Si continúa por el camino de su capacidad, de su perfección, y cuando él llega a su altitud máxima, la soberbia lamentablemente, fatalmente acontecerá. El orgullo con seguridad va a contaminarte. Y allí él comienza a buscar más posición con el apoyo de sus seguidores. Versículo 16 dice, a causa de la multitud de sus contrataciones fuiste llena de iniquidad y pecaste. Porque tan perfecto que él era, que él no veía a nadie desafiando su posición, él buscaba apoyo para escalar más alto aún en su posición, obtener más posición aún. Y él comienza a negociar cargos, posiciones. Eso es el comercio. Versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra. Por delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. El hombre, entonces, con su capacidad, intenta comprar apoyo, seguidores,
cambiando apoyo por cargos, cambiando apoyo por soporte financiero. Acontece, infelizmente, aconteceu na história da igreja e acontece hoje também. Y también, hermanos, eso lamentablemente aconteció en la historia de la iglesia y también ocurre ahora. E deseja galgar posições mais Todo eso porque él tiene una ambición y desea escalar a posiciones más elevadas. está inventando isso. Tú vas a decir, el hermano Pedro está inventando eso. Isaías 14, então. Vamos a mirar entonces a Isaías 14, Assim tu dizias, versículo 12. eu subirei ao céu. 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. O coração desse que foi criado de uma maneira perfeita, El corazón a Deus de uma maneira perfeita, o seu fue creado de una manera perfecta, de una naturaleza perfecta. querer subir, né, ao céu. Dentro de su corazón surgió la ambición de querer subir a los cielos, subir al cielo. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Exaltar o trono de Deus agora estava Ya no para exaltar o era más exaltar el trono de Dios. Aquí estaba luchando por exaltar su propio trono. sentarei nas extremidades do norte. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. São as extremidades do norte, ¿Sabe qué son trono de Deus. los lados del norte, las extremidades del norte? Ele quer ser tão alto quanto Deus. Él quiere llegar allá, Versículo 14. ser Subirei a la misma mais alto. autoridad de Dios. Sobre las alturas de los montes subiré. Aí chegou ao exagero, né? E serei Y ahí llegó a la exageración. Y seré semejante al Altísimo. contudo serás precipitado para o reino dos mortos. Ahí Dios dijo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Esse é o caminho que Lúcifer tomou. Hermanos, Se tornou ese es el camino, o adversário de Deus. el camino que Lucifer tomó. Satanás significa enemigo de Dios. Ser rei adjunto Él deseó nas questões da criação. ser un rey adjunto a Dios en la creación, Porque ele julgava Deus sendo o Criador, não porque él creía compreender o que se passa que no coração dos. Dios juzgaba que Dios, siendo creador, no podría comprender lo que pasa en el corazón de la criatura. Você fala, Pedro, de novo você está viajando. Puedes decir, Pedro, hermano Pedro, de nuevo estás viajando, Vagando. Wondering, yeah. vagando. Mas você pode ver nas queixas de Jó, Estás elucubrando. no capítulo 10. Mas vamos a ver las quejas de Job en Job capítulo 10. Jó ficou tão chateado com Deus Job quedó tan enojado con Dios. aos seus olhos uma vida justa. Él que vivió a sus ojos una vida justa, Ele e a sua família, siempre honró a Dios. e Deus fez Él y su familia. aquela situação lamentável. Y Dios hizo que él pasase por esa situación tan lamentable, Mais sofrimento, con sufrimientos y más sufrimientos. perdeu patrimônio, Perdió la familia, perdió sus bienes, perdió su patrimonio, su matrimonio, todo tomado de úlceras, y todo su cuerpo lleno de úlceras. Deus ainda manda os 3 amigos dele para zombar. Y como si no bastase,
sus tres amigos se comenzaron a burlar de él. Todos os três tentando dizer que tem algum pecado nele. Todos los tres diciendo que había pecado en él. No capítulo 10 para Deus, né? Por eso es que él dice A partir en do el, versículo 1, a minha alma tem tédio a minha vida. en el capítulo 10, a partir del versículo 1, está mi alma hastiada de mi vida. Queixa, quer dizer, vou desabafar. Daré libre curso a mi queja. Falarei com a amargura da minha alma. Hablaré con amargura de mi alma. Não me condenes. Diré a Dios, no me condenes. Por que contendes comigo? Hazme entender por qué contiendes conmigo. Que me oprimas, que rejeites a obra das suas mãos. ¿Te parece bien que me oprimas, que deseches la obra de tus manos E favoreças o conselho dos perversos. y que favorezcas los designios de los impíos? Jó, então, Preste atención al versículo 4. tens tu Job entonces le pregunta a Dios, ¿tú acaso, tienes tú acaso ojos de carne? são os teus ¿Ves tú como ve el hombre? Deus, ¿Son tus días como los días del hombre? criatura? Dios, tú eres creador, tú no entiendes a la criatura. Para ti, O tus años minha iniquidade, como los tiempos humanos, para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado. estão os pensamentos. En esta queja de Job, queridos hermanos, están los pensamientos de Lucifer. Como se Lúcifer dissesse para Deus, Deus, tu és o Criador, não entende a Como si Lucifer dijese a Dios, Dios, tú eres el creador, no entiendes a la criatura. Você vai precisar de Tú vas a necesitar de mí, yo voy a ayudarte. exaltou-se Tú necesitas de mí. rei adjunto de Deus. Por eso es que él se exaltó y quiso ser un rey adjunto de Dios. Pero Dios lo lanzó por tierra. Né? A primeira rebelião que houve no universo. Esa fue la primera rebelión que hubo en el universo. Mensagens passadas que poucas pessoas entendem. Hermanos, les mostré en algunos mensajes pasados y creo que pocos entendieron la historia de Caín y Abel. Gênesis capítulo 4. En Génesis capítulo 4, Registra a queda do homem. después del capítulo 3 que registra la caída del hombre, Que o homem caiu, Deus disse, vou ler no Gênesis y después que el hombre cayó, 7. y voy a leer Génesis 3:17. Que atendesse a voz de tua mulher e comesse da árvore Y al que eu te hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro. En otras palabras, la tierra ya no coopera con el hombre, Do Éden, a terra produzia porque hasta entonces, en el jardín del Edén, la tierra producía espontáneamente el alimento para el hombre. trabalhar com fadiga Pero ahora, para el hombre tiene de cada dia. tiene que trabajar con fatiga para obtener el pan de cada día. Não só a terra já não produz espontaneamente comida para o homem, No solamente la tierra ya no produce más espontáneamente comida para el hombre, brolhos. la tierra también producirá Temos que cuidar cardos y na espinos, terra de eliminar as ervas daninhas, y tenemos que cuidar de deshiervar la tierra, sacar la mala hierba,
que compiten con nuestra labranza. Versículo 19, no suor do rosto comerás o teu Versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. pois dela fosse formado, porque tu és pó e ao Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Então, por causa da queda do homem, a terra foi amaldiçoada, Entonces, por causa de la caída del hombre, la tierra fue maldecida, pelos consuores. y ahora el hombre necesita obtener el pan con el sudor de su frente. Esse é o pano de fundo para você entender o capítulo 4. Ese es el trasfondo para poder entender, Caim y também nasceu Abel. allí nació Caín y Abel. Depois deu à luz Abel, seu irmão Abel, Versículo 2 de 4 dice, después dio a luz a su hermano Abel, lavrador. y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aconteceu que no fim de uns tempos Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho Y Abel también gordura deste. trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, isso que de Caim e de sua oferta não se agradou. pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Pois sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Naturais humanos, nós não entendemos Hermanos, a história. mirando con ojos naturales humanos, no entendíamos esta historia. Né? Trabalhar na terra e ¿Qué hay dar para de malo o fruto da terra. en que Caín trabaje la tierra y ofrende a Dios del fruto de ella? Caim e nem de sua oferta. Y que Dios no se agradó de Caín y de su ofrenda, Que era pastor de ovelhas. pero se agradó de Abel, que era pastor de ovejas, Das primícias do seu rebanho e da gordura que trajo de las primicias de su rebaño y de lo más gordo de ellas. com os olhos naturais. No vas a entender con los ojos naturales. Vendo justamente esses dois Hermanos, aquí está describiendo justamente esos dos capítulos. caminho de Dos caminos, perdón. humana, nós servimos a Deus Uno es el camino de la capacidad humana, seguir a Dios, e intentamos agradar a Dios. Caim, ele certamente usou a sua capacidade Caim, de trabalho, con seguridad, usó arar a terra, su capacidad de trabajo, produzir a terra. de labrar, de arar, de hacer producir la tierra. E suou, né? E foi, você imagina trabalhar na Y sudó, transpiró. não é isso? Imagínate trabajar en la tierra debajo de un sol abrasador. Não tinha escola de En aquel tiempo pra agricultura, era el primero. ninguém para ensinar como semear, como lavrar. No tenía Descobriu o caminho. nadie para que le enseñase la agricultura, para enseñarle cómo sembrar. Él lo descubrió todo. Ele deveria ser louvado pela sua diligência e pela sua destreza em trabalhar Él na terra. debería ser alabado por su diligencia y por su destreza para trabajar la tierra. Pero Dios no se agradó de él ni de su ofrenda. Pensando em alguém, né? Parece que Dios Os irmãos, depois no está siendo justo con él. o homem passa a confiar na sua Dios está queriéndonos mostrar que después de la caída del hombre, el hombre pasó a confiar en su propia capacidad. Não sei se vocês estão passando a me entender.
No sé si ustedes están entendiéndome. Deus me deu, toda capacidade Deus me deu para administrar No a es obra de Deus. para usar todo el talento, toda la capacidad que Dios me dio en la obra de Dios, en la iglesia de Dios. Todo eso no es para eso. and administrate his church. O que Deus quer de mí? What does God want from you? ¿Qué quiere Dios de mí? Usar sua capacidade Hermanos, si Dios quisiese usar su capacidad, tão mais capaz que Lúcifer. He could Él have created you more capable than Lucifer. Él podría crearlo entonces a usted mucho más capaz que Lucifer. Because God's hope is in man to do his will. Pero la esperanza de Dios está en que el hombre haga su voluntad. Lucifer, Si fuese por Lucifer, he must work with man. Então ele precisaria si no dio cierto con Lucifer, si no se logró con Lucifer, tendría que resultar con el hombre. Entonces él podría crear al hombre con más capacidad. Following me or not? ¿Están entendiéndome o no? Deus criou o homem pouco menor. Pero por el contrario, On the opposite, God created man. Dios creó al hombre un poco menor que los ángeles. Don't you believe me? ¿No creen? Vamos olhar em Hebreus. Vamos a Hebreos. Hebrews. Vamos a ver Hebreos. Oh Lord Jesus. Hebreus 2, Señor Jesús. 2, versículos 7 e 8. Hebreos 2, 7 and 8. versículos 7 y 8. Fizeste, bom, vou ¿Qué ler dice? I'm going to read Que é from verse 6. Le hiciste un poco menor que los o ángeles. homem que o visites, What is man that you are mindful? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? You have made him a little lower. Le hiciste un poco menor que los ángeles. pouco menor ainda do que os anjos. He made us a little lower than the angels. E muito menor, Él nos hizo un poco menor que los ángeles, que são anjos. mucho menor que Lucifer. In general, E Lúcifer Aquí son ángeles en general. da perfeição. Lucifer, he was the seal Y Lucifer Irmão, em termos de capacidade, fue creado como in terms of capacity. la culmine de la perfección. se não deu certo com Lúcifer, vai dar En certo. términos de capacidad, Well, with Lucifer, would work well with es que si no resultó con Lucifer, va a resultar con nosotros lower in capacity. Mas Deus si somos menores en capacidad. coroaste. But God Pero Dios dice ahí, le coronaste de gloria y honra E o constituísse sobre as obras das tuas mãos. and set him over y the le works of your hand. pusiste sobre las obras de tus manos. Satanás hoje tem raiva. And that causes Lucifer Eso, to be angry. O homem não tem eso hace que Lucifer The same capacity. tenga rabia. El hombre no tiene capacidad. Wants to crown him with glory and honor. Pero Dios quiere coronar al hombre de gloria y de honra. Wants to entrust to men all the Y works. quiere darle al hombre las obras de sus manos. pés. Versículo 8. Verse 8 says, you have put all Todo lo sujetaste bajo sus pies. Como é isso? How is that possible? Aí, ¿Cómo es eso? mostra o homem Jesus. Verse 9. Versículo 9. Man, Jesus. Vemos todavia aquele que por Vamos a ver al hombre Jesús. menor que os Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, Made a little a Jesús. lower than the angels. até o homem Jesus foi feito menor que os anjos. Even the man Jesus was made a little lower than Hasta el hombre Jesús fue hecho menor que los ángeles. De honra. for the suffering of death. Y por causa del sufrimiento Graça de Deus provasse a morte y por todos. coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase de la muerte por todos. E por quem todas as coisas existem. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, Por meio de y por o autor quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Sufferings. Lúcifer, você vê. Lúcifer queria usar sua Lucifer e tinha muita capacidade. You can see that quería usar much capacity. su capacidad y tenía mucha capacidad. Ele tinha muita sabedoria He had much wisdom. e formosura. Él tenía mucha sabedoría. Até fisicamente era o contrário.
Él era muy hermoso, muy bonito. the opposite of Jesus. Era todo lo contrario físicamente a Jesús. Falando de Jesus, aquele louro Hoy, bonito, olhos azuis, não é? los retratos que las personas hacen de Jesús, donde él es rubio, ojos azules, no es así. Isaías 53 descreve que Jesus Eso no es que es. Isaías 53, não havia nenhum 53 describe que Jesús era feo. No beauty which would please men. No había en él ninguna belleza que agradase al hombre. mais de 50. He was about 30 years Él tenía Whoever looked at him would think cerca de 30 años, pero quien lo miraba veía a un hombre de más de 50 años. Que todas as moças olhavam, Y Lucifer era bonito. I think the women would look at him and Yo creo que mas Jesus todas las muchachas lo miraban a él y él decían, caramba, ese sí que es bonito. desprezado. he was the most Pero Jesús no era físicamente bello. Entender o caminho oposto. Él era despreciado. opposite path. Están entendiendo el camino opuesto. Ele foi criado pouco menor que os anjos como homem. And Jesus was made a little lower than the angels. Jesús fue creado un poco menor que los ángeles, como el hombre. Eu nada posso fazer de mim. Y él, And in a position en of la submission, posición de hombre, habla, nada puedo hacer por mí mismo. Eu sou capaz. En cambio, Lucifer, yo puedo. Um cargo. Yo soy capaz. a high position. Se você me Yo te voy a colocar en un cargo alto. seguidores, Si me apoyas, yo necesito de seguidores. para ser meu apoiador. Saints, I will Hermanos, to be my supporter. Irmãos, são te voy a comprar para que seas el que me apoya. Paths. Hermanos, son caminos opuestos. Deus escolheu a Jesus. God chose Jesus. Dios escogió Ele não a Jesús. escolheu a Lúcifer para ser aquele que entendeu. Él no escogió a Lucifer Lucifer as the one who para ser aquel que entendiese al hombre. Versículo 2. Hebrews chapter 1 verse 2. Nestes últimos Hebreos 1:2. falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y asimismo, Appointed y por quien asimismo hizo el universo. also he made the world. Deus tem falado pelo Filho e também Deus constituiu Dios o Filho ha hablado por el Hijo, de todas as y Dios también constituyó al Hijo The Son and como heredero de todas las cosas. Versículo 5 diz assim: Pois a qual dos anjos disse jamais. Versículo 5 dice, "E hoje te porque a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. nenhum anjo foi gerado por Deus. no angel has been begotten Ningún with God's life. ángel E eu Foi lhes serei engendrado por Dios con la vida de Dios. I will be to him a father. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. o primogênito no mundo diz. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, O que ele diz? What does he say? Quando ele ressuscitou a Jesus. ¿qué dice? Resurrected Jesus. E na ressurreição. Cuando resucitó a Jesús, Tu és o meu en la resurrección, hoje te gerei. And in resurrection, Acts 13:33. ah, tú eres mi hijo y hoy te he engendrado hoy. Aquele Jesus que foi feito pouco menor En la resurrección, Resurrection, that Jesus who was made a little lower than el Jesús que fue hecho un poco menor que los ángeles, de Deus como homem. he was begotten the firstborn son of él man. fue engendrado hijo primogénito de Dios como hombre. God said, let all the angels of God worship him. Adórenle todos los ángeles de Dios. Tá aqui no versículo 6. Tá aqui no versículo 6. It is in verse 6. E todos Está aquí en el versículo 6. adorem. Let all the angels of God worship him. Adórenle todos los ángeles de Dios, inclusive Satanás. É ou não é? Isn't it right? Ainda quanto aos anjos diz aqui. ¿Es o no es cierto? Faz ventos e a seus ministros. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus Spirits and his ministers of y a sus ministros llama de fuego. O teu trono, ó Deus. Mas del Hijo dice, Sempre. tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Centro de equidad es el cetro de tu reino. Qual caminho você quer escolher? which path do you want to choose?
¿Qué camino quieres escoger? Sua posição na igreja? To fight for your ¿Luchar the church? por tu posición en la iglesia? Que Deus te deu para falar belas mensagens. ¿Usar tu capacidad? La capacidad que Dios te dio para hablar Comprando a bellos mensajes, para conquistar más oyentes, para conquistar más seguidores, para comprar seguidores. ¿Ese es el camino que quieres escoger? For you? ou você quer seguir o caminho de Jesus? Or do you want to follow the path of Jesus? ¿O quieres seguir el camino de Jesús? Posso fazer de mim mesmo. He says, I can do Él nothing dijo, for myself. nada puedo hacer por mí mismo. Paz, irmão, está no caminho errado. When man thinks Cuando he's el hombre he's on the wrong path. se encuentra muy capaz, está en el camino equivocado. Salmos 2. Versículo 1 diz assim: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Salmo 2:1. Porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. What the vain thing? Porque as nações estão em fúria, estão com tanto ¿Por qué las naciones están en furia? Why do the nations Están con tanto odio para con Dios. ódio é provocado por Satanás. this anger is caused by Satan? Ese odio es provocado por Satanás. Esse ódio vai aumentar. The more we get to the end, ¿Cuánto this anger will más nos acercamos al final de los tiempos, ese odio va a aumentar. Que não foi de Cristo, porque ele não foi o escolhido. and it's provoked by the one who envies. Provocado por aquel que tiene envidia de Cristo, porque él no fue escogido. Versículo Os 2. reis da terra se levantam e os príncipes conspiram Se levantarán los reyes de la tierra dizendo: y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, Saying, Satanás usa diciendo, Satan usurped this world. Satanás usurpó este mundo. com seus Él domina este mundo. With his principalities and powers, ele Con sus principados y potestades, controla este mundo. Depois a gente volta para Salmo. Efesios 2. go back to Psalms 2 later. Después volvemos al Salmo 2. I'm sorry to make you turn pages in your Bible. Discúlpenme que los haga ir de un lado a otro en la Biblia. Ele vos deu vida, né? Estando vós mortos nos vossos Él nos dio vida, delitos, nos quais andaste outrora, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, da potestade do ar, do como andábamos en otros tiempos, dos filhos da según el príncipe de este mundo, He made alive who were dead in trespasses and según el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, this world, according to the prince of the power of the air, the prince who en el cual anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos 12. de desobediencia. Ahora Efesios 6, Luta não 12. contra o sangue e a carne, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, contra os principados e potestades. sino contra principados, contra potestades. Esse principados e potestades, essas autoridades são os Estos principados y potestades, estas autoridades, This principalities and powers, this son los capitanes, los líderes de Satanás, dominadores desse mundo das trevas, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, espirituais do mal, contra las huestes espirituales de maldad in the heavenly places. assim como que están en las regiones celestes, o rei da, así como como é que é, da Pérsia, é isso? el rey, príncipe da Pérsia, de Persia, da Grécia, Just que- like que- the así como el príncipe de Persia, de Grecia, contra Daniel, which came against Daniel. são os principados que vinieron contra Daniel, angelicais. They are the principalities, son los principados, las autoridades angelicales. Principados que controla cada En cada país in every country you have this hay principalities principados que controlan cada país, mundo tenebroso. rule this darkness. dominan Como é que ele este mundo de tenebroso. How do they control, rule?
¿Cómo es que ellos dominan? príncipes, os líderes ¿Será que los príncipes, gostam do diabo? Is it because los líderes de las naciones, rulers in the nations les gusta el diablo? Alguns poucos podem até ser satanistas, no, maybe some are No, algunos pocos pueden hasta ser satanistas. mas não é porque eles gostam do diabo e de Satanás. but it is not because they like the devil, Satan. Mas no es porque ellos gustan del diablo, de Satanás. Domina através Desde el comienzo, él domina Since a través he rules de la ambición for power. é o caminho que ele tomou. That's the path he took. y del poder. Ambicionou Es el camino que él tomó. Él ambicionó He ambitioned exaltar su trono the throne. cada vez más alto. e o homem na queda recebeu essa natureza pecaminosa do Y el hombre en la caída Fall, man received this. recibió esa naturaleza pecaminosa del diablo. que depois da queda, na sua Entonces, el hombre, essa después de la caída, deficiência ou en su naturaleza, né, pela tiene posição, pela exaltação. esa deficiencia o ese amor por la posición y por la exaltación. Esse mundo todos são Yo les pregunto a ustedes, pela sua ambição en este mundo todos son llevados ¿a dónde? e pelo dinheiro, é ou não é? Por la ambición, World, every por el poder, por el dinero. position by money, by ambition. Assim que ele controla esse mundo, sabia That's disso? how he rules this world. Así es como Satanás, él controla este mundo. Dois chifres, No es porque a las personas People like the devil that que les gusta el diablo y lo adoran con tridentes, con cuernos. o homem gosta de Al hombre le gusta la fama. o homem gosta de privilégio, Al hombre le gusta el poder. prestígio, Al hombre le gustan los privilegios, el prestigio, la popularidad, la gloria. eventually comes money. Y en consecuencia viene el dinero. e não ¿Estoy correcto o a no? sociedade humana com isso. And not only he deceives human society with that, Y no solamente él engaña a la sociedad humana con eso. method in the church. Él usa el mismo método en la iglesia. So follow through your capacity. Entonces sigue por su capacidad para servir al Señor. Eu sei fazer isso, eu sei. Tú vas a hacer lo máximo. Irmão, quando orgulho Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello. Saints, when pride comes in your heart, the Y blessing cuando el orgullo aparece en tu corazón, la bendición de Dios se retira de ti. take the path of Jesus. ele Por eso, hermanos, vamos a tomar el camino de Jesús. I did not conclude Psalms 2. vamos concluir Salmo 2. Aún, mira, no terminé Salmo 2. Vamos a Salmos 2. Rompam os seus laços com Deus e com Cristo. Entonces, He wants the nations to break their Satanás quiere que las naciones rompan sus ligaduras, As algemas. rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Mas aquele Quiere que las naciones rompan sus lazos con Dios. He who sits in the heavens, Pero aquel que habita en el cielo, zomba deles. the Lord is laughing at them. el que mora en los cielos reinará, el Señor se burlará de ellos. Vou usar uma ¿Qué puedes hacer? para você entender um pouquinho melhor. I'm going to use math so you can understand it better. Vamos a usar la matemática para que entiendan un poco mejor. Que eu seja Puede que ser tem pouquíssima capacidade. que yo sea Perhaps I am someone who has very little capacity. alguien que tiene muy poca capacidad. Quando foi criado, eu sou quase zero. Comparado a Lucifer, When he was ¿cómo era? I'm like zero. Eu sou como o número 1. I am like number Yo soy cero. E Lúcifer seja quase Yo soy como número 1 Lucifer, he's almost 1 billion. y Lucifer es como casi 1 billón. a diferença é enorme. 1 para 1 millón, One to la diferencia es enorme. E os dois são criaturas. Para 1 billón la diferencia es enorme. Y los dos son criaturas. Parar o 1 Ahora, e o 1 trilhão, 1 bilhão. vamos a comparar el 1 con Dios. compare the one with God and the Vamos a comparar 1 billón con Qual é Dios. a capacidade de Deus? what is God's capacity? Qual? ¿Cuál es la capacidad de Dios? É Qual? o infinito. It's equal to infinite. Es igual al infinito. Eu
Yo comparado con Dios, Isso é matemática. with God is es dividir 1 entre infinito. Eso es matemática. Dividido por infinito. what is the result of 1 divided by ¿Cuánto da 1 dividido por infinito? Agora vou perguntar Da 0. am I going to ask the teacher? Ahora les voy a preguntar a los adolescentes. bilhão. Lucifer has 1 billion. Lucifer tiene 1 billón. Divide por Un número muy grande. capacidade de Deus. And if you divide that Divídelo por infinito. by God's capacity, what is the result? Até ¿Qué os es Dios? adolescentes sabem. Even the ¿Cuánto teachers da? and the youth know that. Dá zero. Hasta nuestros adolescentes saben. Da 0. O caminho que Jesus tomou. Da 0. Know what is the path that Jesus took? ¿Sabe cuál es el camino que Jesús tomó? Zero perto de Deus. Jesus said, as a man, my capacity is 0. Por isso, Como hombre, mi capacidad es 0 cerca de Dios. I can do nothing of myself. para fazer a obra Por eso es que yo nada puedo hacer por mí mismo. Lord's word, God Para is hacer 0. la obra de Dios, yo soy 0. Deus criou Por eso, hermanos, Dios creó Why God created man in a different way. al hombre de una manera diferente. 7. lhe soprou Génesis 2:7. do homem o Él fôlego de sopló en las narices del hombre Nostrils el aliento de vida vida e formou o espírito do homem dentro and dele. formed the human y formó el espíritu del hombre dentro de él. that form. Para que esse Deus ¿Para qué? que é Deus poderoso possa habitar no homem. Para ese Dios que es vida y es poderoso pueda O capaz não seja entrar en el hombre. o capaz seja Deus. So that the capable one Para que el capaz no sea el hombre, sino que el capaz sea Dios. Eu perto de Deus sou zero. Por más capaz que yo sea, how capable am I am? cerca de Dios soy Mas se eu 0. permitir que esse Deus ilimitado entre em mim e faça Pero a si obra em permito que ese Dios entre en mí y haga su obra por medio de mim, mí, a obra de Deus é o poder de Deus. What kind of power am I going to ¿qué poder tendré para hacer la obra de Dios? Tendré el poder de Dios. Princípio do verdadeiro, né, do verdadeiro Hermanos, cristão. ¿entendieron? understand that? That's the true Christian. Ese es el verdadero principio cristiano para hacer la obra de Dios. Escolheu versículo 6. Deixa eu ter Por eso, hermanos, Dios escogió. Let me conclude Psalms 2, otherwise not going to finish. versículo 6. Déjeme terminar Salmo 2 porque si no, no voy a terminar. Sobre o meu santo monte Sião. Versículo 6. Says, yes, Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Zion. Eu escolhi Cristo para ser o rei. I chose Christ, Yo escogí Cristo para ser el rey. not choose Lucifer. Por isso ele No escogí Lucifer. He has envy. morrendo de Por eso es que le está muriendo de envidia, que você pode ver muriendo de odio. em atos que Caim fez com Abel. And you can see it translated in Acts. Por eso tú lo puedes ver eso traducido en Hechos, lo que Caín hizo con Abel. Matou o seu irmão. He had so much envy, Estaba con tanto odio que mató a su hermano. gave him opportunity. Isso quer dizer o quê? É que Y Dios le dio oportunidad. da rebelião de Eso, Lúcifer. What does that mean? We do not have a Que- story about Lucifer. eso quiere decir que no tenemos la historia detallada de la rebelión de Lucifer. Cain's story. We Pero see God gave him opportunity. la historia de Caín muestra que Dios dio oportunidad. God told him, if you do well, Dios le dijo a Caín be accepted. que si procedieres bien, Nesse caminho do mal, o pecado está na porta. serás perdonada. Pero si continúas en ese camino del mal, Is at your door. Para mí, essa é a história de Lúcifer. To me, this is the story of Lucifer. Deus para deu mí, uma advertência. esa es la historia de Lucifer. I have given him a warning. Ó, você ainda tem chance, Dios le dio una advertencia a Lucifer. Have an opportunity to come back. mas ele Tú tienes aún oportunidad de volver. Not take that opportunity. Pero él no aprovechó esa oportunidad. He became the murderer. o diabo, Él se tornó el homicida, ele foi o el diablo, pai da mentira, ele foi homicida vuestro desde o padre, princípio. Father of el padre de la mentira. from the beginning. João 8, Él fue homicida desde el principio. estou certo? Juan 8:44. Isso, irmãos, That's why Estoy não correcto. podemos entender. Por eso, hermanos, we can understand. Deus, né, ahora podemos entender. Let's turn back. Dios, afinal de contas, estamos vendo vamos a volver a Juan. After all, we're reviewing John.
Finalmente estamos viendo Juan, ¿no es verdad? Antes de entrar em João de novo, deixo só. Por isso, irmão Paulo deixa tão claro em 2 Por Coríntios. eso, hermanos, Before John, let's 2 Coríntios 3. go to 2 Corinthians to talk about. Pablo deja eso tan claro en 2 de Corintios 3. Sejamos capazes de pensar alguma coisa. Irmão, vocês já estão cheios de me ouvir esse versículo. Mas esse versículo. Hermano, no es que por nosotros mismos seamos capaces de pensar alguna cosa. To think of anything. Saints, you know, I've been talking about this a lot. Irmãos, para fazer a obra de Deus, não vem pelo pensamento humano. Hermanos, para hacer la obra de The Dios, work of God is not through. no viene por el pensamiento humano. Vocês acham que tudo que isso está acontecendo saiu da mente de um homem? Do you think that everything which is happening now came from the mind of Hermanos, ¿tú crees que todo esto que está aconteciendo salió de la mente de un hombre? Nos últimos anos? all this super Estas bendiciones God has given? que sobrenaturales, estas bendiciones sobrenaturales que Dios dio a la iglesia durante estos últimos años. Were Christ, were that invented by men? Inmersión, gritos de guerra, son el hombre que las inventó. Dynamic hope. El colportaje dinámico, Foi tudo planejado las casas de adolescentes, pelo homem? Was all of that planned and designed by men? fue todo planeado por el hombre, programado por el hombre. God. Homem Hermanos, todo es hecho por Dios. fazer a obra de Deus. Man has no capacity El hombre no tiene la capacidad de hacer la obra de Dios, to think of anything. Como se partisse. ni es capaz de pensar alguna cosa, Ourselves. Irmãos, a obra de Deus como si partiese de nosotros. Saints, the work of God does Hermanos, la obra de Dios no parte de nosotros. vem de Deus. but our sufficiency Por el contrario, nuestra suficiencia viene de Dios. is finite. Vem dele. Nuestra suficiencia es el Nos habilitou infinito, isso de uma es nova en aliança, Él, da letra, mas do Espírito. el cual nos habilitó para ser ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, Letter, but of the spirit, for the letter kills, but the spirit gives life. porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Capacidade da vida. No matter how great man's capacity is, does it have capacity? Por mayor que sea la capacidad del hombre, tiene la capacidad de la vida. Not have capacity to give life to anyone. Por isso, No tenemos capacidad de darle vida a nadie. fala no versículo 7. That's why in chapter 4, Por eso es que en el capítulo 4, Temos, porém, esse tesouro en el versículo 7 dice, but we have this pero tenemos este tesoro en vasos de barro. tesouro em vasos. 4:7, 2 Corintios 4:7. earthen vessel. Nós somos a Tesoro en vasos de barro. ter esse tesouro. Nosotros Earthen vessels to simplemente somos vasos de barro para contener este tesoro, excellence of the power para que la excelencia del poder may be of God and not of us. sea de Dios y no de nosotros. You who do the work. Hermanos, no crea que es usted el que hace la obra. Por Deus no deserto. Saints, when Cuando Moisés fue llamado por Dios en el desierto, Cena, quando ele viu fue llamado a sarça pegando fogo. fue llamado cuando él vio la zarza ardiendo. Mas esse fogo não consumia a sarça. but this fire will Pero ese fuego no consumía la zarza. certainly you have never seen a scene like that. Con seguridad usted nunca vio una escena como esa. Sometimes in Brazil we see like Nosotros a veces vemos cuando se queman, De repente o fogo, né, alguém joga, cuando se quema o fogo pega. los cañaverales. Va por la carretera y ves es cuando se está quemando esa hierba seca. grass, dry grass would be set on fire, E se alastra tão rápido, não é isso? and it spreads very quickly Porque é o fogo Y eso se consume tan rápido. combustível para o fogo. because it is the grass which is the fuel for the Porque es la paja la que da combustible al fuego. Usava a sarça como combustível. but that Pero en aquella zarza not using the bush. no usaba la zarza como combustible. That fire came from God. Irmãos, Aquel fuego venía de Dios. você, ele quer usar você Hermanos, como uma sarça. lo que Dios quiere decirle God is trying to tell es que Dios quiere usarte solamente como la zarza. Apenas como canal. He wants to use you just as a channel. Mas o poder é Quiere usarlo a usted simplemente como un canal, pero el poder es de Él. He does not use you as a fuel. ele mesmo. Y no te usa a ti como combustible. Source of his power. Se irmãos entenderam? Él suministra su poder. Principle of God. Então,
Ese es el principio de Dios. Ó Senhor Jesus, não consigo, Entonces Jesús, não consigo, João. Can't go Vamos para Filipenses 2. Filipenses 2. hermanos, no consigo ir a Juan. before we go to John. Vamos a Filipenses 2. Né? Então vamos lá. I can't go back to John. Filipenses 2. No consigo volver a Juan. Versículo 5. Filipenses 2. O mesmo sentimento que houve Versículo 5. Jesus. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou usurpação el cual, igual a Deus. siendo en forma de Dios, God did not consider no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, Se esvaziou, sino que se despojó a sí mismo, taking the form of bondservant assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de tomando forma de siervo, em figura humana. hecho semejante a los hombres, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, Ele não y muerte de cruz. fazia obras poderosas. Jesus did Jesús not come here to do no vino aquí para hacer obras poderosas, Ele aplaudia, Jesus elogiava de modo que los hombres, a capacidade. al verlo lo aplaudiesen y lo elogiasen. and admire him. Pelo for his contrário, capacity. ele se humilhou, se humilhou, se humilhou. E Por el obedeceu contrario, a Deus até a morte. Él se humilló, se humilló, se humilló, se humilló y obedeció a Dios hasta la muerte A pior morte. And the death of the cross, the worst. y muerte de cruz. Caminho que Deus quer que eu e você tome. Saints, this is the path Hermanos, God wants you and I ese es el camino que Dios quiere que tú tomes. not take the path of capacity. No vaya por el camino de la capacidad, Obediência e morte. sino por el camino de la humildad, de la obediencia y de la muerte. Deus então exaltou Hermanos, hoy, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe versículo 9, está acima por de lo todo nome, cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. todo joelho tem que se dobrar. Every knee should bow. E também Toda rodilla tiene que doblarse que Jesus Cristo é o y Senhor toda lengua de Deus Pai. confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Irmãos, esse é o caminho que e Deus o exaltou Hermanos, sobremaneira. ese es el camino That's the path, and God exalted him highly. por el que Dios lo exaltó hasta lo sumo. É para o trabalho, para a obra de ¿Eso es para qué? ¿Para qué, hermanos? Mateus 28. Para la obra de Dios, para el trabajo. que ele recebeu toda essa Mateos 28. What is that for? That he received all that authority ¿Para qué Él recibió toda esa autoridad ahora? for his own glory. é para a obra de Deus. Tampoco es para su propia gloria. Es para la obra de Dios. Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo: todo Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Authority has been given to me in heaven and on earth. Para que essa autoridade? What is that authority for? Só para dizer que agora ¿Para qué es esa autoridad? Just to say that now Jesus has all authority? Solamente para decir ahora que Jesús tiene toda la autoridad. Accomplish the will of the Father. No, es para realizar la voluntad del Padre. da cooperação do corpo. But now the So- head needs the cooperation of the body. Que ahora la cabeza necesita de la operación del cuerpo. Em todas as nações. Por tanto, id Disciples of all the nations. y haced discípulos a todas las naciones. Go out to the streets. Vamos pregar o evangelho. Vamos a salir a las calles. Let's pray for Vamos a predicar el Evangelio. Orar por las personas. Isso é fazer discípulo. Predicar el Evangelio del O reino. evangelho do reino faz Eso es hacer discípulos. makes o disciples. evangelho do reino El Evangelio del reino hace discípulos. pensamento de Cristo na vida das pessoas. The gospel of the kingdom will bring the headship of Christ on El people's lives. Evangelio del reino coloca el encabezamiento de Cristo en la vida de las personas. But that Y time, no solamente eso, sino bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Irmãos, é para colocar as pessoas Cuando hablan del bautismo, como membros es para colocar a las personas about the baptism
como miembros del cuerpo de Cristo. Porque Deus quer edificar Porque Dios quer que Cristo edifique a sua igreja. Because God wants Christ to build up his Porque Dios quiere que Cristo edifique su iglesia, Tenho dado enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. consumação dos Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. I am with you always, even to the end of the age. Irmãos, tudo que Cristo recebe, ele usa na obra de Deus. Hermanos, Everything which Christ receives, he uses in todo lo que Cristo recibe lo usa en la obra de Dios. No glórias. It is not for him to be at a pedestal. No es para él quedar en el pedestal recibiendo gloria. Trabalhar. Even the authority that which he had received from the Father Hasta la autoridad que él ganó, que él obtuvo del Padre es para trabajar. is for our own glory. E fama. Nada es para nuestra propia gloria. Tudo é para Deus. Fama, popularidad. Everything is for God to do his work. Deus ainda Todo es para Dios hacer su obra. todas as coisas. God still needs to place Christ as the head over all. Dios aún necesita colocar a Cristo como cabeza de todas las cosas, Até agora e eu também. For my Father, como cabeza de I do all. la iglesia. Por eso es que mi Padre trabaja hasta ahora y yo también. I am working to. Nós vamos trabalhar. Y ahora la iglesia habla también, nosotros también. Vamos a trabajar Em volta. para edificar la iglesia, Fazer Cristo ser o cabeça sobre para traer el reino de Dios de Head vuelta over all things. e nosso y cabeça. hacer de Cristo la cabeza sobre todas las cosas. Trabalho, nosso cabeça está conosco. And when we do Cuando hacemos ese trabajo, with us, Ele não está sentado no céu somente, mas ele fala assim: Dios está con nosotros. he's not only seated in heaven, but he says, No es que Él esté en los cielos, sino que yo estoy con vosotros always, every todos los días, até a consumação todos los días, todos los días, of the age. e hasta el fin del mundo. 16. não posso deixar de falar Marcos. Y Marcos 16. Y no puedo dejar de hablar de Marcos 16. Versículo 15 diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Verse 15. 15. He said to them, go Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Será salvo aqui diz El que creyere y fuere bautizado será salvo. corpo de Cristo. He says that not only being Aquí la Biblia dice que no solamente es creer, sino ser colocado para dentro del cuerpo de Cristo. O Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, Versículo 19. do céu e assentou-se. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo. he was received up into heaven and sat down at the right hand of God. E eles, tendo partido, pregaram em Y se sentó a la diestra de Dios. And preached everywhere. Y ellos saliendo predicaron en todas partes. Thanks, the church needs to Hermanos, preach the word. Não é para gente. hermanos, la iglesia Será que tiene que hablar la palabra. a palavra vou obedecer? No es para, Não. It is not tiene que creer en la palabra, no es para quedar analizando. ¿Será que esta es palabra? No. no, the head Oh, gives no. him an order. O corpo. No, la cabeza dio una orden Eles então tendo y el cuerpo obedece. pregaram em toda parte. Ellos entonces, y ellos saliendo predicaron en todas partes. What's happening with us? Por que não Eso es lo que está aconteciendo con nosotros. nossos adolescentes ¿Por qué estamos predicando el Evangelio? Why our teenagers? ¿Por qué nuestros adolescentes están ayudándonos en esto? Because God's Porque Dios está hablando su palabra y nosotros estamos obedeciendo opera conosco? the Lord y cooperando con ellos. cooperating with El Señor coopera con nosotros, De Deus ele coopera. ayudándoles el Señor. the one who sat down at the right hand of God. He's cooperating with us. Sentado a la diestra de Dios, Él coopera con nosotros aquí en la tierra. ¿Cómo Él coopera? Confirmando a Confirmando, Confirming the word. ele dá a palavra, ayudando al Señor y confirmando la palabra. obedece, pratica. Él habla a la iglesia. Obeying, practicing. Cristo vem La iglesia cree, obedece y practica. a confirmando Cristo ayuda, a palavra Confirming the word. confirmando la palabra que se seguia. Through the accompanying con las señales que las seguían. Diz isso. saints, we are experiencing this in our days. Quando nós Hermanos, en nuestros días estamos experimentando esto. fazer o que ela nos Cuando manda, o sinal creemos en la palabra profética, obedecemos y salimos y las señales nos acompañan. Por isso, irmão, na obra de Deus, o filho nada pode fazer de si mesmo. That's why Por eso, hermanos, the son can do nothing
En la obra de Dios el Hijo nada puede hacer por sí mismo, does exactly what the Father porque a obra de Deus Él hace exactamente lo que el Padre hace. the work of God. Porque la obra de Dios essa é es hecha por medio de Dios mismo. This is a very difficult lesson for me Esa es una lección muy difícil para que el hombre aprenda, because man always wants to follow the path of Cain. porque el hombre siempre quiere seguir el camino de Caín, para Deus. With a good heart, con un buen corazón, queriendo dar lo mejor de sí mismo para Dios. path does not work. Então vamos voltar rapidamente. Pero ese camino no funciona. Go quickly. Let's go back to John 6. Entonces vamos a volver rápidamente para Juan 6. Porque eu nem Vamos a ver si conseguimos terminar, I haven't João read, 6, I just read porque solamente leí un versículo de Juan 6, ¿verdad? Jesus. Onde estou aqui? Entonces, no sé. John 5. ¿Dónde estoy? Not John 6, John 5. En Juan 5, ¿no? En Juan 5 aún. John 6. Ya fui a Juan 6. Oh Lord Jesus. Por isso que diz, né? Eu já li Señor Jesús. versículo 19. Por eso es Então que- nos falou Jesus, em verdade, Versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, Surely I say to you, the Son can do nothing of himself, se não somente aquilo que vir fazer ao Pai. sino lo que ve hacer al Padre. Na verdade, é o Pai que faz. in reality, it is En the verdad, Father who does it es el Padre que hace through the Son, Não é? right? O filho En el nada Hijo. pode fazer, The Son ¿No es does verdad? nothing, mas o Filho El Hijo nada puede hacer, but the Son does what the Father does. Em outras palavras, é o Pai que pero el Hijo hace lo que el Padre hace. En otras palabras, Irmão, hoje en otras palabras, es el Padre el que hizo en el Hijo. The same thing Cristo Y no es ahora la misma cosa. as a word. nós obedecemos, We obey it. Cristo nos da una palabra, praticamos. Practice it. nosotros la obedecemos A obra de y Deus, practicamos. Then the work of God is done. mas quem Y que faz? But who is la obra de Dios es hecha. Christ? É Deus. Pero ¿quién es el que la hace? Não somos nós. Es Cristo, Not ourselves, es Dios. right? No somos nosotros. Se fizer, o Filho também No es correcto. semelhantemente o faz. For whatever he does, the Son also does in like manner. Porque o Sino Pai lo, ama o porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Love the Son and shows him all things that Porque he el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. maiores obras do que estas Y mayores obras que estas os maravilheis. in him le mostrará, him greater works. de modo que vosotros os maravilléis. Deus, em Amós, tem Dios, que, versículo 7 e 8, en Amós hay un versículo, 7 e 8, In Amos, Amós 7:8. os adolescentes sabem onde que é Amós. the teenagers, do they know where Amos is? Los hermanos, los adolescentes saben dónde está Amós. Onde está Amós? Where is Amos? Depois de Joel. ¿Dónde está Amós? After Joel. Amós 3, Después de Joel. Amos 3, 7. Amós 3, 7 y 8. certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma Porque no hará nada Jehová el Señor aos servos sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Does nothing unless he reveals his secret to his servants, the prophets. Em Apocalipse 1:1 mostra que Deus quer revelar a revelação En Apocalipsis 1:1 muestra que Dios quiere revelar, God wants revelar la revelación de Jesucristo his servants. Você viu esse princípio? Deus não faz nada sem a sus siervos. seus servos. Have you seen this principle that God does not do anything? Mire ese principio, Dios no hace nada sin primero revelarlo a sus siervos. Profetas. Look at how God Mire honors his, cómo Dios honra a sus Para profetas. revelar os seus profetas, Deus usa canal. but in order to reveal Pero para revelar a sus profetas, Él necesita un canal. João, na época de João. God used John in his time. João foi o Dios usó a Juan en la época de Juan. os segredos de Deus para Juan fue usado para revelar Reveal God's secret to this group. los secretos de Dios a ese grupo de siervos. João, ele Así, que dá as ordens. no es que Juan It is not that John Él is giving the es el que da las João órdenes. foi simplesmente o canal escolhido para Juan Deus falar. fue John was just simplemente el canal escogido para que Dios hablase con los siervos. Coitado do João. you don't have No necesita, João, no necesita, pobre Juan, ¿no? John Juan. fought for this position. Juan nunca disputó esa posición. para transmitir
only chosen by God. Dios simplemente fue escogido por Dios para ser un canal para transmitir a sus siervos. Todas as pedradas. And the Y el pobre being stoned. de Juan está recibiendo todos los tiros, todas las pedradas. Él solamente está siendo fiel al Señor, Quer falar ao seu servo. de hablar aquello que Dios quiere hablar a sus siervos. Rugiu o No leão, es cierto. não temerá. The lion has roared. Who will not fear? Falou o Senhor. Rugió, si el león ruge, ¿quién no temerá? And who can Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Saints, it is just like that. Hermanos, es así que funcionan las profecías. Aquele profeta, mas é a palavra de No es la palabra de aquel profeta, sino es la palabra de Dios. o Senhor Deus quem não profetiza. Por eso, habló God has spoken. Who can but Habló Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Versículo 12. Galatians Gálatas capítulo 1, versículo 12. Como fala? what does it say? ¿Qué dice? Eu vou ler desde o versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por Voy a leer desde el versículo não é 11. segundo o homem. But I make known to you, brethren, that the gospel which was preached by me is not according to men. Quando Paulo fala não é segundo o homem, quer dizer, Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según el hombre. Men, he's não é, saying is not não são minhas palavras, No es por él mismo, my word. porque eu no son mis palabras. aprendi de homem algum, mas mediante Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. But it came through the revelation of Jesus Christ. E Apocalipse 1:1 eu já não vou nem ler com vocês, já falei. Y Apocalipsis 1:1, Revelação de Jesus. yo ya hablé con ustedes, 1:1, I'm not going to read it. comienza por la revelación de Jesucristo. Revelation of Jesus Christ. Irmãos, isso quer dizer que a origem de toda a palavra Hermanos, profética, irmãos, eso quiere decir Saints, que el origen shows us that the de toda la palabra profética es la revelación de Jesucristo. os segredos que Deus quer revelar aos seus servos. Son los secretos que Dios quiere revelar a sus siervos. Vamos continuar, João, que let's continue in John. vamos ver se a gente consegue avançar mais. Vamos a seguir en Juan. And advance a little more. Vamos a ver si conseguimos avanzar un poco. John 5, verse 21. Pois assim, Vamos a Juan 5:21. vivifica os mortos, assim Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar The vida. Son gives life to whom he will. Isso quer dizer, irmãos, que quando o Filho ressuscita os mortos, ¿Qué quiere decir eso? Deus que quer e Deus Que que cuando el Hijo resucita a los The muertos, Son resurrects es que porque Dios quiere y Dios lo hizo. wants to do so. fez. E assim o Filho dá vida para quem quer. And so the Son gives life to Y así el Hijo le da vida a quien quiere. Vontade do Pai. because the Son does the will of the Father. Irmãos, hoje é a mesma Porque el Hijo hace la voluntad del Padre. tudo que servo Hoy es la misma cosa. Deus quer fazer. Todo lo que el siervo de Dios hace Because God wants es lo que Dios quiere it. hacer. It's not man. É Deus. It is God. Usando No es el hombre, es Dios. Usando su o canal. Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica Porque a quem como quer. el E o Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Vocês sabiam disso que Deus, ele não quer julgar ¿Sabían eso? pessoalmente? Que Dios, You know that God does que Dios no quiere juzgar himself personally. Irmãos, como Deus criador, para Deus, ele personalmente. limpar uma situação que ele não gosta, irmão. Como Dios creador. So for God as creator, for him to cleanse Cuando una situación no le gusta a Dios como creador, él solo necesitaría hacer un gesto con su dedo. Criatura escolheu o homem Jesus para julgar. but he chose a creature, man Jesus, to judge. Pero él escogió una criatura, escogió al hombre Jesús para juzgar. Para homem Jesus, Did you know that God gave the authority to man Pero Jesus? sabían que Dios le dio la autoridad para juzgar al hombre Jesús. 10, versículo 40. Acts chapter 10, Hechos 10, 40. Hechos 10, 40. Atos 10, Acts 10, 40. verse 40. 40. A este
ressuscitou Deus no terceiro dia, A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. open. e versículo 42, e nos mandou pregar ao povo Y 42. testificar Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. To the people, and to testify that it is he who was ordained by God to be judge of the living and the dead. Irmãos e adolescentes, é bom vocês saberem que Deus entregou Hermanos e constituiu y adolescentes, es bueno que sepan para ser o juiz. que Dios entregó y constituyó a su Hijo Cristo, hombre, como juez de vivos y muertos. His son to be the judge of the living and the dead. Atos 17:31. Acts 17:31. Hechos 17:31. Dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de varão que destinou e acreditou diante Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. The man whom he has ordained. He has given assurance of this to all by raising him from the dead. E Romanos capítulo 2, versículo 16. In Romans 2, Y Romanos No dia em que Deus, 2, por meio de 16. Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens de conformidade com o meu evangelho. the day when God will judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. Então, irmãos, Porque Cristo, né, el día que a todo el que juzgando constituído de justicia, por juiz Dios, o julgar. Therefore, saints, Christ as a man was ordained Dios by God to be constituyó a Cristo como hombre para juzgarnos. Saint Timothy Segunda de Timoteo 4:1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ele tem todas as condições Hermanos, de julgar, porque, irmão, Él ele foi tiene todas las condiciones de juzgar, homem, porque Él fue probado sua própria capacidade. que era un hombre saints, he has que all the no vive por su propia capacidad. proved as a man who does not live according to his capacity. Tudo que ele faz é Deus quem faz. Everything he does, it is God. Todo lo que Él hace Então, até o seu es julgamento Dios quien lo hace. é Deus quem julga. Even his judgment. Entonces, hasta su juicio es justo porque Dios es el que lo hace. Agora, se ele fosse Dios juzga con él. pela sua capacidade, But if he was Ahora, si Él fuese un hombre que viviese por su capacidad, and had his autonomy related to God, Deus não tuviese su autonomía con relación a Dios, not trust in him to be the Vocês judge. estão entendendo? Dios no le confiaría a Él el ser juez. ¿Por qué Él es el juez? Nothing of himself. Porque Él nada puede hacer por sí mismo. Confiável, In the church, En la iglesia, be trustworthy usted solamente será confiable through this principle. eu nada si tú vives por ese principio. Nothing by him, Yo nada puedo hacer por mí mismo. God. pelo Espírito, Todo lo que tú haces es por Dios, aí você será um homem confiável. por el Espíritu, por la palabra. Trustworthy person Entonces ahí serás un hombre confiable. will be righteous. Su juicio es correcto. Coríntios 15, So let's go to 1 Corinthians 15, Vamos a 1 de Corintios 15, versículo 28, 24. verse 24. versículo 24. E então virá o fim, quando ele entregar o reino Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, todo principado cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. He delivers the kingdom to God the Father when he puts an end to all rule and all authority and power. porque convém que ele reine até que haja posto todos os Porque inimigos debaixo preciso dos pés. es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus O pies. inimigo a ser destruído é a morte. The
Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. diz que todas as coisas estão sujeitas certamente. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, Pero luego que todas las cosas les estén o sujetas, próprio Filho também se sujeitará àquele que todas entonces el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él subject to him, todas las cosas para que Dios sea God may. todo en todos. O que quer dizer isso? What does that mean? Por que Deus lhe constituiu juiz para ¿Qué quiere decir eso? Why did God ordain Porque him Dios to judge everything? lo constituyó para juzgar las cosas, para porque Dios le entregó. as coisas, reinar sobre todas as coisas a Ele. Because God trusts everything. Le entregó a él encabezar todas las cosas, reinar sobre todas las cosas. Ele julga. He is not only the king, but he is the judge. Él no solamente es el rey, él es el juez. De acordo com Deus, Ele julga. Todo aquel Which is not according to God. que no está de acuerdo a Dios, él lo juzga. Entre nós é julgamento de Deus. Hermanos, las cosas que están aconteciendo Happening in our, en medio de nosotros es el juicio de Cristo. Fazendo a limpeza nesse universo. he is Él está this haciendo, universe. Todo aquele que não está sujeito, está haciendo limpieza en todo el universo. irmãos, no caso é Cristo, Todo lo que no está sujeto a la autoridad de Dios y a la voluntad de Cristo para será poco a poco barrido. esse universo. Everyone who is not under the authority of God. Toda desobediencia será barrida Através do de este seu universo. julgamento, irmãos, Ele vai ser o cabeça sobre A través de su juicio, Through his judgment, Él will become va a ser all things. la cabeza sobre todas las cosas. milênio. And at the end, Y cuando Os vencedores termine el milenio, Cristo durante o milênio, overcomers los vencedores throughout the millennium. reinarán con Cristo durante el milenio And at the end, Satan will be released. y al final Satanás será suelto último resquício da para manifestar el último resquicio de la desobediencia, So Christ may judge. Aí então Cristo para que Cristo juzgue. será colocado Y ahí Cristo juzgará o lago de fogo. So Christ will judge and y will será put everything into the lake. colocado todo en el lago de fuego. Julgamento de Cristo, irmão, não terá mais nada. Y después del juicio de Cristo, After the judgment of Christ, there will remain no habrá más nada que irá contra Dios. Pela nossa obediência, Deus vai poder punir Como a dice, desobediência. será 2 Corintios 10, Yes, through our obedience, God will por nuestra obediencia será punida toda la desobediencia. Estarão debaixo dos seus pés. Cristo va a limpiar will cleanse todos los enemigos que estarán debajo de sus pies. O inimigo que ele vai colocar, não só Satanás, ele foi lançado no lago Y el de último fogo, enemigo mas o último inimigo será a no será solamente Satanás lanzado al lago de fuego, sino el último enemigo será la muerte. sacrifice death. morte e o Hades serão colocados no lago de fogo. La muerte Hades will be thrown into y el Hades serán colocados en el lago de fuego. Nada ficou aqui na terra Y ahí, que não esteja por el juicio de Cristo, encabeçamento. no quedó nada en la tierra of Christ. There is nothing on que this earth that esté is not debajo de su encabezamiento. the headship of Christ. Só assim, irmãos, que o trabalho de Cristo termina. Solo así That the work of Christ will be el trabajo de Cristo termina. Está debaixo do seu encabeçamento, Cuando todo ya está debajo de su encabezamiento, then time will end. não haverá mais. terminará el tiempo. There will be no need for time. Nós vamos ser introduzidos. No habrá más necesidad del tiempo. Introduced into eternity. Vamos a ser introducidos a la eternidad. Entregar o reino para Y ahí, Then Christ hermanos, himself Cristo will turn the kingdom. mismo entregará el reino a Dios Padre. Deus. Do Filho, tudo foi limpo. Through the judgment of the Son, everything was cleansed. Por el juicio de Dios, del Hijo, todo fue limpio. É limpeza. That's why Saint Por John eso, Christ hermanos, is this cleansing, el juicio de Cristo es limpieza. cleaning, Julgando toda Él desobediência. está haciendo limpieza, all disobedience. E no fim, irmãos, juzgando toda desobediencia. tomar Y finalmente, hermanos, And at the end, Dios God will take tomará el reino de su Hijo tudo estará debaixo do encabeçamento de Deus. and everything will be under God's y hand. todo estará debajo del encabezamiento de Dios. God will be all in all.
Y Dios era el todo en todos. Vamos lá terminar. Let me conclude. Senhor Jesus. Lord Jesus, Vamos a terminar entonces. Señor Jesús. João 5. Vamos lá. Vamos terminar. Juan 5. Ah, Senhor Vamos. Jesus. Vamos ahí. Vamos a terminar. Señor A fim Jesús. de que todos honrem ao Filho, Versículo 23. Para que todos honren al Hijo. não honra ao Pai que o enviou. verse 23, that all should honor the Son. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Por isso, irmãos, quem não honra o Filho, não Por eso, hermanos, quien no honra al Hijo, ao Pai. Quem não honra o que quem foi o que quien no honra não honra al Hijo, no honra al Padre. Saints, do Quien no honra not honor the Son does not al que fue enviado, no honra al que el que lo envió. the one who was sent does not honor the one who sent him. Por isso, irmãos, no Antigo Testamento, quando Deus manda um profeta, Por eso, hermanos, en el Antiguo Testamento, Why, saints, in the Old Testament, when God Dios sent the prophet and the mandaba al profeta y el pueblo no honraba al profeta. profeta que foi enviado por Deus, não honra a Deus quem enviou. Quien no honra al profeta que fue enviado por Dios, no honra a Dios que lo envió. Através do exemplo de Cristo, irmãos, Entonces Dios, quer limpar essa a través del ejemplo de Cristo, hermanos, na igreja. so God through the quiere limpiar este problema en la iglesia. cleanse this problem in the church. A história de João Batista e também a história dos judeus que tornam La historia de Juan el Bautista do que Deus estabeleceu para os judeus uma religião morta. So the story es la historia de que el pueblo de Israel, los judíos, hicieron lo que Dios estableció, hicieron de lo que Dios estableció una religión muerta. Para si fama e Eso muestra que el hombre es muy vulnerable a la popularidad, a la busca de gloria para sí mismo. seeking glory for himself and honor. quem segue essa linha está na mão do diabo. Who De honor. This line is at the hands of the devil. Quien sigue eso está en manos del diablo, Line. Então Jesus está trazendo porque sigue la línea de él. So Jesus is bringing Entonces, salvation for us. porque nós Jesús está trayendo una línea de salvación para nosotros, Because we tem ambição porque nosotros pela posição. tenemos esa tendencia de tener ambición por la posición. oh Lord Jesus. Lucas Señor Jesús. Luke 22. Lucas 22. versículo 24. Verse 24. Suscitaram também entre si Versículo 24. sobre qual deles parecia ser o maior. Now there was also a dispute among Hubo también entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Entre os discípulos, irmãos, na ceia do Senhor, Entre los discípulos, hermanos, nosso Senhor. among en la cena del Señor, la víspera de la partida del Señor, supper, Lord was about to depart, E os discípulos estavam preocupados em saber quem é o maior. and the disciples they were y los discípulos knowing who was. estaban preocupados quién era el mayor. Problema do homem. Saints, this is man's problem. O homem que se Hermanos, ese es el problema del hombre. Wants to be the greatest, El hombre quiere ser el mayor, religião. and that's el más the line of grande. Religião da vida, não. Eso es la religión. Religião, não, perdão. ¿La religión da vida? No, no da vida. life is not that. Por isso, La línea de la vida no es esa. os reis do povo dominam Por sobre eso e Jesús os que exercem autoridade dijo, são chamados pero él les dijo, los reyes de las naciones enseñorean de ellas y los que están sobre ellas tienen autoridad y son llamados Has bienhechores. authority over them are called benefactors. Mas vós não sois assim. But not so among you. Pelo contrário, Mas no así seja vosotros, como menor, sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. And he who governs as he who serves. irmãos, esse é o caminho de Jesus. Saints, this is the path of Hermanos, Jesus. ese es el camino de Jesús. Oh Lord Jesus. Eu preciso terminar. Señor Jesús, Conclude. Let's go. necesito terminar. Avancemos. João 5, vamos, 28. John 5:28. Juan 5, 28. 28. Voy al 28. Disse, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar a obra
Respondeu-lhe Jesus: no os maravilléis. a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Opa, perdão, já li errado. Sorry. 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos Juan os que 5, se acham 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. The graves will hear his voice. os que tiverem feito o bem, paz, para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. And come Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. the nation. Por isso, irmãos, o caminho que você tomar, Por eso, hermanos, você vai arcar el camino que tú tomes, It's the path you take now. You tú vas a asumir las com consecuencias. feito o bem, vai ter a ressurreição Si da tú vida. If you have done good, you will have the resurrection of life. si tú has hecho el bien, tendrás la resurrección de vida. The resurrection of life, you will ¿Qué es la resurrección de la vida? Do juízo, and the resurrection of Es el reino de Cristo. Y la resurrección de condenación most likely you will es que quedarás 1,000 years. durante 1000 años no novo céu, nova terra, você vai participar. en el juicio. You're going to participate in the new heaven, new earth. Pero no te preocupes porque en el cielo nuevo y la tierra nueva vas a participar. You will lose the reigning with Christ for 1,000 Solamente vas a perder el reinar con Cristo durante 1000 years. años. It's just little time. 1000 años es poco tiempo, ¿no es verdad? Don't want to lose that. Por isso, irmãos, não Pero yo no lo quiero perder. Por eso, hermanos, Take the path of Cain. no vayas por el camino de Caín. Do not go through the path of own No vayas por el camino de la propia capacidad, de la capacidad propia. suas forças. for your place, your position. No luches por tu espacio en la iglesia con tus fuerzas. Vai no caminho de Jesus. Obedezca al The Señor. path of Jesus. Versículo 20, Vaya por el camino de Jesús. mim mesmo. Versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Judge. Sabe por quê? Según oigo, así juzgo. Do you know why my judgment is right? Y mi juicio es justo, I do not seek my own, porque no busco mi voluntad, but the will of the Father who sent me. Irmão, sino la voluntad del que me envió, That's la why del the Padre. Father trusted judgment to him. Por eso es que el Padre le confió el juicio a él, e o seu juízo impõe, porque él no hace nada por sí, Judgment is not partial, porque ele y su juicio no es parcial, because he does not judge according to his own porque él no juzga según su propio interés, the will of the Father. es según la voluntad del Padre. aprender, irmão, a julgar as coisas não segundo a nossa maneira de ver as coisas. So we must Debemos también aprender not according to our own way, a juzgar las cosas no según nuestra manera de ver las cosas, because the way we see things is according to our own interest. porque la manera de ver las cosas siempre es según nuestro interés. Everything according to God's interest, according to Debemos juzgar las cosas según el interés de Dios. saints, this is our salvation. Nós temos uma natureza, Hermanos, esa es nuestra salvación. Nature which loves position. natureza Tenemos una naturaleza caída que es la posición. gosta de popularidade, gosta de ser o primeiro. A fallen nature which likes the glory of man, popularity. Tenemos una naturaleza que gusta la gloria, gusta ser el primero. But John wants to show us that Pero this Juan path will take us to quiere mostrarnos que ese camino no conduce a nada. this path will take us to the resurrection of Christ. Ese camino va a llevarnos a la resurrección de juicio. Aí você vai para Es mejor tomar el camino de Jesús. Resurrection of life. você reinar. Y ahí tú vas a la resurrección de vida 1,000 years. Jesus é o y reinarás con Cristo por 1000 años. Jesús es el Señor.